A medida que han pasado los años, hemos crecido y evolucionado, ampliando nuestro portafolio con más de 15 marcas internacionales. Nuestro compromiso ha sido siempre doble. Por un lado, ofrecer productos y servicios que sean sinónimos de calidad y excelencia, y por otro, asegurar la satisfacción de nuestros clientes. Esta combinación nos ha llevado a erigir una organización con solidez comercial y técnicas incomparables. En el centro de este enfoque se encuentra una de nuestras marcas más emblemáticas, como lo es STEC. Esta compañía brasileña, parte del grupo Schneider, es un referente en el suministro de materiales eléctricos para diversos propósitos, tanto residenciales, comerciales e industriales. Desde sus inicios en 1975 como productora de enchufes y tomas de corriente Schuco, STEC ha florecido hasta ofrecer más de 50 líneas de productos que encapsulan calidad, confianza para el consumidor. Con una huella firme en América Latina, STEC llega a 18 países y opera en más de 200 puntos de ventas, comercializando productos que cumplen con las normas de seguridad más rigurosas, tanto nacionales como internacionales. La marca se apoya en 2 fábricas en Manaus y otra en Sao Paulo, Brasil. Además, que tiene centros de distribución en Argentina, en Brasil, en Colombia y en México. Queremos también comentarles que nuestro invitado de hoy es un experto en la marca STEC y él nos estará hablando a mayor profundidad sobre el tema relacionado con el dominio de las señalizaciones bajo IEC, tanto colores, normas y sus beneficios. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quería participarle a los presentes de este webinar, que al final de su ponencia, el ingeniero estará formulando algunas preguntas para que sean respondidas libremente por todos ustedes. En total, van a ser 3 preguntas. Aquellas personas que respondan en primer lugar y de manera correcta se estarán llevando un premio sorpresa de parte de la marca STEC y de nuestra empresa ISA Industrial. Del mismo modo, queremos invitarles a que se queden con nosotros hasta el final del webinar, ya que adicional a estos premios estaremos sorteando un Amazon Alexa Echo Dot de 5ª generación con reloj y parlante color celeste. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en compañía de nuestro invitado. Él es el ingeniero José Serpa. Es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, con experiencia en la comercialización de materiales eléctricos de baja tensión y que actualmente labora como prescriptor técnico comercial en STEC, Argentina. El ingeniero ya ha participado varias veces con nosotros en diferentes webinars, es un amigo de la casa y su capacitación y todos sus conocimientos han sido de mucha utilidad en los webinars que hemos realizado. Entre sus tareas está la capacitación técnica del equipo comercial y de todos los clientes para así apoyar el lanzamiento de nuevos productos tanto en Argentina, en Paraguay y Uruguay. Vamos a recibir entonces al ingeniero José Serpa, quien estará hablándonos el día de hoy sobre el tema a tratar. Ingeniero, bienvenido una vez más a este webinar preparado por ISA Industrial y la marca STEC. Hola Douglas, muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, en primer lugar, ofrecerles disculpas a los que están aquí conectados puntualmente, porque bueno, hoy me jugó una mala pasada el tráfico de Buenos Aires. Estaba con un cliente y la verdad estimaba llegar a casa un poco más temprano, pero bueno, cosas que pasan. Lo importante es que ya estamos acá y ya vamos entonces a comenzar. Pero antes de que empecemos, me gustaría que todas las personas que están conectadas em, respondan esta pregunta. De hecho, les voy a dar unos 2 minutitos para que lo hagan porque me gustaría saber su opinión. No hay respuestas. A ver, esto no es un examen, nadie los va a culpar de nada. Es una pregunta completamente anónima. Pero si la pueden responder acá, me encantaría que lo hicieran. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tienen que indicar en el frente de un tablero la presencia de tensión en las 3 fases. Entonces, ¿cuál de las 4 opciones que nosotros tenemos acá de señalizadores o pilotos luminosos usarías? ¿Usarías la opción 1, que son todos en color rojo? ¿Usarías la opción 2, todos de color verde? ¿Usarías la opción 3, que son los 3 de color amarillo? ¿O usarías un color distinto para la identificación de cada fase?
Si pueden responder, por favor, en el código QR que están viendo en la pantalla, me encantaría porque luego podemos ver al final todas las respuestas, todas concentradas. Así que les voy a dar 2 minutitos em, y luego vamos a seguir adelante con la capacitación. Muy interesante esta pregunta. Los participantes están respondiendo sus diferentes opciones. Les recordamos que estamos en vivo a través de Zoom y a través de la plataforma Facebook. Vamos a iniciar entonces con la presentación. De nuevo, me presento rápidamente para los que no han estado en presentaciones anteriores. Mi nombre es José Alejandro Serpa, tal como decía Douglas. Soy ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. Y dentro de las tareas que he cumplido anteriormente han sido trabajar en las comunicaciones digitales, que es un área de mi interés, así como en una empresa que realizaba instalaciones de domótica. Y bueno, mi primer trabajo acá en Argentina que estuvo relacionado con la parte comercial, en la que estuve trabajando en la venta de materiales eléctricos de baja tensión, principalmente a industrias. Como comentaba Douglas, entonces mis principales tareas dentro de la compañía, servir de soporte técnico a nuestros clientes, hacer este tipo de actividades, capacitaciones comerciales y técnicas a fuerzas de venta y consumidores finales, em, y apoyar el lanzamiento de nuevos productos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Voy a mostrarles rápidamente el video institucional. No, eso no lo voy a hacer porque seguramente no se va a escuchar, así que voy a seguir adelante para hablarles un poco sobre nuestra empresa. Somos una empresa brasileña, sin embargo, siempre me gusta decir que además de ser una empresa brasileña, cada vez somos más una empresa latinoamericana. Em, que es una empresa que ya tiene casi 50 años de antigüedad. En Brasil es líder en el segmento residencial. Sin embargo, nuestra paleta de productos em, es bastante amplia, no solamente se reduce a lo domiciliario, sino que también tenemos una oferta bastante interesante para el segmento comercial e industrial. Principalmente, Stex se hizo conocida localmente en Brasil por la producción de fichas y tomacorrientes industriales. De hecho, como comentario, acá en Argentina somos muy fuertes en el mercado de fichas y tomacorrientes industriales, y acá ha ocurrido que la gente usualmente, los consumidores no le llaman ficha industrial, sino que la conocen como ficha STEC. Desde el año 2011 formamos parte de Schneider Electric. Nosotros en el resto de Latinoamérica solemos decir esto. Somos parte del grupo Schneider Electric. En Brasil ocurre todo lo contrario. En Brasil que es una marca tan fuerte y que tiene una presencia en el mercado tan importante, que pasa lo contrario. Schneider dice que forma parte de STEC. De hecho, en Brasil en una de cada 4 casas hay instalados interruptores termomagnéticos de nuestra marca. Así que somos una compañía que en Brasil tenemos una presencia muy importante y que en el resto de Latinoamérica estamos cada día creciendo mucho más. En total tenemos alrededor de 700 colaboradores repartidos por Latinoamérica. Tenemos 2 fábricas, 4 centros de distribución y más de 20.500 metros repartidos en estos 4 centros. Em, Nuestra sede principal está en el distrito de Limao, en Sao Paulo. También está nuestra fábrica de Guararema, que es donde se fabrican principalmente productos plásticos como eh, los peines de fase o barras de fase, depende de cómo las llamen allí en Perú. Perdonen si no uso las mismas palabras que ustedes. Está la histórica fábrica de Manaos, que es donde se fabrican tanto las fichas y tomacorrientes industriales como todo lo que tiene que ver con cajas de paso, tableros de distribución. Está el centro de distribución principal de la compañía, que está en Arujá, allí en Sao Paulo, en Brasil, que es hacia donde se distribuyen todos los materiales a toda Latinoamérica. Y tenemos operaciones comerciales, con estructuras comerciales en México, que inició operaciones en el año 1998. Colombia, que es nuestra operación más joven, que inició operaciones en 2019. Y acá en Argentina
bueno, que ya el año próximo vamos a cumplir los 20 años de operaciones. En el resto de países de Latinoamérica, como en Perú, tenemos equipo comercial, pero trabajamos principalmente con clientes importadores como ISA Industrial. Como les comentaba, nuestro portafolio, voy a hacer un repaso rápidamente sobre nuestro portafolio. En ciertos casos serán productos que ustedes tendrán o no en Perú, que comercializaremos ya en Perú o no. Sin embargo, la idea es mostrar como idea general qué es lo que todos nosotros comercializamos como marca, ¿no? Entonces tenemos productos de consumo, que puede ser precintos plásticos, espirales organizadores de cable, incluso teclas o switch o tomacorrientes domiciliarios en toda la parte de instalación. Tenemos en todo lo que tiene que ver con protección y distribución, nos subdividimos en 4 rubros, que el uno es la protección básica, que son los interruptores termomagnéticos de 3, 6 y 10 kiloamperios. Protección complementaria, donde comercializamos interruptores diferenciales y protectores contra sobretensiones, o dispositivos protectores de sobretensiones, también conocidos como DPS por sus iniciales. En protección industrial tenemos los interruptores automáticos de caja moldeada, tanto con relé termomagnético como unidad de control electrónica. Dentro de este segmento también nosotros comercializamos los interruptores de caja abierta, que ya son productos para uso netamente industrial. Tenemos los guardamotores termomagnéticos, tenemos todos los sistemas de distribución y paso, tableros de distribución, cajas de paso de distribución y accesorios como peines o barras de fase, no sé cómo les dirán allá. Cada vez que yo diga una palabra que no se usa ya, me encantaría que me lo corrigieran en el chat, porque así puedo ir aprendiendo sobre cómo le llamamos a todos estos productos en cada país. Los distribuidores unipolares, que también tenemos bipolares y tetrapolares para hacer un mejor cableado dentro de los tableros, y bueno, los prensacables plásticos. También dentro de toda la parte de conexión, control y señalización, entonces tenemos conectores multipolares muy utilizados en la industria. Tenemos en la parte de control y señalización los productos como temporizadores, timbres y contactores, relé térmicos y finales de carrera. Y bueno, de lo que estaremos hablando hoy un poco, que son los pilotos, pulsadores y selectores y las botoneras, además de cajas colgantes y pedaleras. Y por último, productos que entiendo que en Perú no estamos comercializando todavía. Sin embargo, que no puedo dejar de mostrarlos porque son los productos históricos de STEC y por los que normalmente nos conocen en muchos países de Latinoamérica, como son las fichas y los tomacorrientes industriales. Entonces, hoy estaremos hablando sobre señalización bajo la normativa IEC. Nobleza obliga. Esta es una presentación basada en una publicación del ingeniero argentino Carlos Galicia. Tiene una presentación bastante interesante publicada en su página web, donde habla precisamente de todo esto y que fue donde tomé la idea para hacer la presentación, para poder transmitírsela a todos ustedes, porque me pareció un tema bastante interesante. Me gustaría preguntarles y que todos me escriban en el chat, me gustaría saber qué hacen ustedes en su día a día. Es decir, ¿son instaladores electricistas? ¿Trabajan en la parte comercial? Si alguien puede escribir en el chat, contarme un poco sobre lo que hacen, me encantaría. ¿Son instaladores domiciliarios? ¿Son instaladores industriales? Si alguien que me puede escribir en el chat, se lo agradecería muchísimo, así los puedo ir leyendo. Bueno, me parece que hay un poco de timidez el día de hoy. De todas formas, si pueden comentar en el chat qué hacen ustedes usualmente, cuáles son sus tareas del día a día, me encantaría leerlos. Entonces, vamos a seguir adelante. Estaremos hablando principalmente de lo que dicen las normas, no solamente la IEC, sino la ISO, porque la ISO me pareció interesante mostrarlo, porque es la que habla de la señalización o del uso de colores como norma general. No solamente todo lo relacionado a la parte eléctrica, sino como norma general, que bueno, que nosotros en nuestro día a día ya lo vemos, ¿no? Pero entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la IEC y quién es la ISO?
¿no? La IEC, Comisión Electrotécnica Internacional, y la ISO, Organización Internacional de Normalización, son organismos globales que establecen estándares técnicos y de calidad para promover la uniformidad, calidad, seguridad y eficiencia en la industria, tecnología y servicios a nivel internacional. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque, bueno, facilitan la estandarización, interoperabilidad, innovación y protección del consumidor. Es decir, la idea de la estandarización es que estemos acá en Argentina, ustedes allá en Perú o alguien en la China, todos podamos entender a través de las señales, a través de que visualmente, sin necesidad de entender otro idioma, podamos entender o tener cierta idea de qué es lo que está pasando y cuáles son los mensajes que nos quieren enviar. Como dato curioso, la IS fue fundada en 1906 y la ISO fue fundada en 1947 luego de la Segunda Guerra Mundial. Em, ambas organizaciones, por supuesto, desempeñan un papel fundamental en la promoción de la calidad, la seguridad y la eficiencia en todo el mundo. Y bueno, sus estándares obviamente son utilizados no solamente por usuarios como ustedes o como yo, sino bueno, por gobiernos, por empresas, por organizaciones, para garantizar la calidad de los productos y servicios, sean cuales sean los que ofrezcan. Entonces, siempre hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Es obligatorio el uso de estas normas? Bueno, la respuesta es que no, no necesariamente, intrínsecamente obligatorias, no lo son a nivel nacional, pero pueden convertirse en requisitos legales en algunos países cuando son adoptados por gobiernos, entidades reguladoras o sectores industriales específicos. La aplicación y la obligatoriedad de estas normas varía según la jurisdicción y la industria correspondiente. Por ejemplo, ¿qué pasa acá en Argentina? Y no solo en Argentina, sino que es algo que ocurre en todos los países. Usualmente hay organismos de regulación o de normalización en todos los países nacionales que toman en ocasiones literalmente lo que dicen la ISO o la IS. Dependiendo de las particularidades de cada país, puede que le cambien alguna parte a estas normativas, pero suele ocurrir que las traducciones son literales. Entonces, lo que ocurre muchas veces, como por ejemplo pasa acá, es que la legislación, perdón, suele tomar como referencia estas normas locales para establecer ciertas obligatoriedades y bueno, y por transitividad toman la normativa de la IS para que sean obligatorias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las normas IS e ISO de referencia son las que nos traen acá? Bueno, estaremos hablando de la ISO 3864, que habla sobre símbolos y colores. Digo, símbolos gráficos, colores y señales de seguridad. Estaremos hablando rápidamente de la IS 61439, parte 1, que habla de los conjuntos de paramenta de baja tensión. Estaremos hablando de la norma IS 60073, que habla de los principios básicos y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, el marcado y la identificación, y habla sobre los principios de codificación para los indicadores luminosos y los actuadores o pulsadores. Y la IS 6204-1, que habla de seguridad de las máquinas y cuáles son sus requisitos generales. Entonces, entrando en tema, ¿qué es lo que estaremos viendo? Estaremos viendo algunas tablas en líneas generales de qué hablan las normativas y estaremos viendo algunos ejemplos de aplicación. Y para finalizar estaremos viendo incluso algunos tableros que que me conseguí en internet con pilotos luminosos y con pulsadores. Y estaremos viendo, de acuerdo a las normas IS que estaremos conversando, cómo deberían estar señalizados. Estaremos evaluando si están bien señalizados o no. Entonces, ¿qué es lo que dice la ISO 3864? Bueno, establece en una tabla su significado, el número de acuerdo a la norma RAL, el número RGB, el hexagonal, y el color que se debe utilizar, ¿no? Entonces,
Cuando estamos hablando de prohibición o equipos contra incendios, entonces estamos hablando de un color rojo, que en este caso se acerca un poco más al vino tinto. Pero bueno, es el número que establece la norma ISO para identificar en líneas generales prohibiciones o equipos contra incendios. De la misma forma, entonces vemos que cuando se trata de obligaciones, es un color azul. Cuando estamos hablando de condiciones de seguridad, o sea, en donde hay elementos que ofrecen seguridad, estamos hablando del color verde. Cuando hablamos del color de los símbolos, establece el color negro. Y cuando estamos hablando del color de fondo y algunos símbolos también, estamos hablando del color blanco. Y por último, que quizás esto es lo más conocido para nosotros en nuestro día a día, que el color amarillo establece entonces, tiene un significado relacionado con advertencias. De igual forma, esta normativa establece un color adicional, que es este color naranja que ustedes ven acá en el medio, em, que se utiliza para hablar de niveles de riesgo, entre el color amarillo que establece la norma y este color rojo. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, yo usualmente cuando hago señalización no uso estos colores. Bueno, tienen toda la razón. Estos son los colores que establece la norma ISO. Más adelante vamos a ver que la norma IEC no especifica exactamente que sea este valor RGB o RAL. Sin embargo, también la normativa ISO, que esto no vamos a entrar en detalles el día de hoy, de acuerdo a la colorimetría, no recuerdo exactamente cómo es la palabra, establece unos ciertos rangos también para poder utilizar estos colores, porque bueno, el momento de la fabricación, por ejemplo, de algún producto con estos colores puede que sea o no tan preciso como lo define la norma. Entonces, respecto a la normativa ISO, me gusta presentar algunos ejemplos porque quizás son los del día a día, lo que nosotros vemos y que no están totalmente relacionados, o sea, no están en nada relacionados con la electricidad, pero que sirve entonces para entender un poco sobre los colores. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, con el color rojo, eh, equipos contra incendio o provisión de pasos. El color verde, que nosotros lo solemos identificar o ver en salidas de emergencia, que indican que son salidas seguras ante cualquier eventualidad. El color azul, que entonces especifica la obligatoriedad de uso, en el caso que les muestro, por ejemplo, em, el uso de cascos y lentes de protección, o algo tan simple como la obligatoriedad de lavarse las manos. Y el color amarillo, que solemos asociarlo con una advertencia o un riesgo, en este caso, por ejemplo, el riesgo de piso húmedo. Ahora, ya pasando a lo que mencionan las normativas IEC, que ya tienen que ver con lo nuestro, con la parte de la electricidad. Entonces vamos primero con la normativa IEC 61439-1. Es decir, esta es la primera norma a la cual nosotros deberíamos acudir porque habla de los conjuntos de aparamentos, el equipamiento de baja tensión y cuáles son sus reglas generales. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros en esta norma? Nos encontramos con la sección 8.5.8 que habla de las luces de señalización y botones de control. Entonces, a menos que se especifique lo contrario, en la norma de producto correspondiente, los colores de las luces de señalización y los botones de control deben cumplir con la norma IEC 60073. Entonces, muy importante y una recomendación que les hago, sobre todo para lo que va a pasar al final, es que tengan anotado por allí cuáles son las normas IEC que nosotros estamos viendo el día de hoy. Entonces, denme un segundo, por favor. Entonces,
Respecto a esta norma, ¿qué más dice? Bueno, déjenme decirles que no dice más nada. Entonces, esto suele ocurrir mucho a quienes están acostumbrados quizás a ver normativas, bien sea locales o internacionales. Suele pasar que las normativas vas a buscar información sobre algo en particular y te refiere a otra norma. Entonces, bueno, creo que más allá de que no dicen más nada, me parece interesante mostrarlo porque es algo que ocurre normalmente cuando nosotros estamos buscando información relacionada a las normativas. Ahora, ¿qué dice la normativa IS 60073 a la cual refiere la anterior, que es la 61439-1? Bueno, hay una tabla, la tabla número 2, que se podrán encontrar en la norma, que habla del significado de los colores y cuáles son los principios generales. Entonces, para el color rojo, insisto, y perdonen que esto lo vuelvo a repetir, en esta norma IS no especifica el tono del color, pero bueno, lo uso exactamente el que se menciona en la norma ISO, por cuestiones también de mostrarles para tener continuidad en la presentación, pero realmente lo que la norma dice es color rojo, tan simple como color rojo. Entonces, em, cuando se trata de seguridad de personas o medio ambiente, el color rojo quiere decir peligro. Cuando estamos hablando de la condición del proceso, quiere decir emergencia. Y cuando estamos hablando del estado del equipo, estamos hablando de que el equipo está defectuoso. Cuando estamos hablando del amarillo, entonces hablamos de advertencia y precaución. Cuando se trata de la seguridad de las personas o el medio ambiente. Cuando se trata de una condición del proceso es porque está ante una condición anormal. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando del estado del equipo. Está en un estado anormal. Cuando hablamos del verde, entonces estamos hablando eh, de que es seguro, de que la condición del proceso es normal y que el estado del equipo también es normal. Cuando hablamos del color azul, repetimos entonces, estamos hablando de importancia obligatoria. Y tenemos tres colores más que menciona la norma, que son el gris, el blanco y el negro, que no tienen un significado específico asignado. Ahora, importante porque pasamos a la siguiente norma. Perdonen un momento. Pasamos a la siguiente norma. Entonces, pasamos a la 60204-1. Mis recomendaciones que tengan esto anotado por allí. Que tiene una tabla que entonces habla de los códigos de colores para los órganos de accionamiento de los pulsadores y sus significados. Que vimos en la tabla anterior de la norma 60073. Vimos el significado de los colores de forma general de acuerdo a la IEC, no de acuerdo a la ISO, ¿no? Entonces, ya cuando pasamos a la IEC 60204-1, ya habla específicamente del uso de los colores, tanto para pulsadores, que es lo que vamos a ver en este caso, como para los pilotos luminosos. Entonces, es una tabla también, igualmente, que habla del color, del significado, de la explicación y el ejemplo de aplicación de ese pulsador. Entonces empezamos con el color rojo, que su significado es que hay una emergencia y que cada vez que nosotros lo pulsamos o la necesidad de pulsarlo, actúa en caso de alguna condición peligrosa o de emergencia. Sus ejemplos de aplicaciones típicos, entonces, creo que es redundante, pero igual es necesario mencionarlo. Se utiliza en paradas de emergencia y el inicio de la función de emergencia de algún proceso, quizás. Cuando pasamos al color amarillo, entonces su significado es que hay alguna anomalía y actúa en caso de alguna condición anormal. Ejemplos de aplicaciones típicas: la intervención para suprimir alguna condición anormal o la intervención para restablecer un ciclo automático interrumpido. Cuando vamos al color azul, por ejemplo, hablamos de que es obligatorio pulsarlo para
para cumplir alguna parte de un proceso, por ejemplo, actúa en caso de condiciones que requieran una acción obligatoria, y un ejemplo de aplicación típico es una función de rearme. Por ejemplo, me gusta el ejemplo de un interruptor de caja abierta, un interruptor de caja moldeada, por ejemplo, que es necesario, luego de que dispara, hacer el rearme de la palanca. Entonces, bueno, muchas veces en caso de que uno tenga una motorización, por ejemplo, de estos interruptores, entonces es posible hacerlo manualmente apretando un botón que debería ser en este caso de color azul, solo por dar un ejemplo. El color verde entonces típicamente significa una operación, se usa para iniciar una aplicación normal en condiciones normales, y un ejemplo típico entonces es para los arranques y las puestas en tensión de cualquier proceso, cualquier tablero, cualquier alimentación de energía que nosotros querramos hacer. Y por último, entonces tenemos las botoneras blancas, negras o incluso las grises, que no tienen ningún significado específico atribuido, y que la explicación es que es para un inicio general de las funciones, excepto para las paradas de emergencia. Entonces, un ejemplo de aplicación muy común que ustedes encontrarán es que se utilizan para iniciar una marcha o para parar un proceso, ¿sí? Entonces, la norma recomienda o prefiere el color blanco para la marcha y el color negro para el off, o para la parada, perdonen. Ahora, la norma también hace una mención adicional al final de esta tabla que dice que cuando se emplean medios suplementarios de codificación, por ejemplo, relacionados con la forma, la posición, la textura, los sonidos, para la identificación de los órganos de comando por botón pulsador, se pueden emplear los mismos colores blanco, gris o negro para varias funciones diferentes. Por ejemplo, blanco para on y parada para off. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la IEC? La IEC lo que nos está diciendo es que esto no es una dictadura. Siempre y cuando todos los elementos de nuestro tablero, por ejemplo, siempre y cuando estén bien identificados, se pueden reutilizar ciertos colores para identificar algunos procesos. Recordemos entonces que la IEC nada es obligatorio. Todo es una recomendación técnica, y que además lo importante acá también es que muchas veces los clientes tienen necesidades diferentes. Entonces puede que tengan alguna necesidad diferente y que pidan utilizar otro color, por ejemplo. Ahora pasamos a la siguiente tabla, que en este caso habla de los códigos de los indicadores luminosos o pilotos luminosos y su significado con respecto a la condición de la máquina. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir normalmente? Bueno, que al haber encendido un piloto luminoso, este va a indicar si es necesario entonces hacer una operación a través de los pulsadores. Entonces, los conceptos son similares, sin embargo, creo que es bueno que los veamos, sobre todo para hacer un ejercicio al final, donde entonces, como les comentaba, veremos algunos tableros. Em, por ejemplo, entonces tenemos los pilotos luminosos de color rojo, que su significado es la emergencia, ¿sí? La explicación entonces es que hay alguna condición peligrosa, y lo que nosotros esperamos de parte del operador es que haya alguna acción inmediata para detener esta condición peligrosa, como por ejemplo el accionamiento de la parada de emergencia, ¿sí? El color amarillo, entonces, ¿qué significa una anomalía? Y que la explicación es que hay una condición anormal o una condición crítica amenazante en el proceso. Entonces, ¿qué pasa con el color amarillo? Que no necesariamente pide que haya una acción física de parte del operador. Puede ser una acción de simple supervisión,
o de control sin que necesariamente sea necesario intervenir. De todas formas, se puede utilizar para que el operador sepa que tiene que intervenir, por ejemplo, pero em, como puede ser el restablecimiento de alguna función prevista o esperada. Tenemos entonces los pilotos de color azul, que el significado es que es necesario hacer algo obligatorio. eh, es una condición obligatoria de parte del operador y que, bueno, indica que el operador tiene que efectivamente hacer algo. Y tenemos el color verde, cuyo significado entonces es la normalidad. Es decir, cada vez que se enciende un piloto LED de color verde es porque estamos hablando de condiciones normales. Y como estamos hablando de condiciones normales, no necesariamente se espera que haya alguna acción de parte del operador. Es simplemente un aviso de que todo está saliendo como corresponde. Por último, tenemos entonces los pilotos luminosos de color blanco, que su significado es neutral. Es decir, se puede utilizar para cualquier otra condición o puede utilizarse cada vez que ustedes tengan una duda sobre la aplicación del rojo, amarillo, verde o azul. La acción de parte del operador puede ser simple monitoreo o alguna acción de control. Entonces, estos son los cuadros que aparecen en las tres normas que les mencionaba, que son la IEC 61439-1, la IEC 60073 y la IEC 60204-1. Ahora, lo que no te dice la norma en estas tablas, no te dice qué otro tipo de cosas o cuáles son las preferencias de la norma y cuáles son las cosas las que prohíbe, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos que se relacionan mucho con estas tablas que nosotros estamos viendo. Por cierto, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor les pido que la escriban en el chat. Y si tengo la posibilidad, les iré respondiendo. Entonces, algunos ejemplos. Supongamos un pulsador de arranque o puesta en tensión. La preferencia de uso entonces es el color blanco. Sin embargo, también es aceptable, como les decía, esto no es una dictadura, también es aceptable utilizar el color gris, el negro y el verde. Lo que sí está totalmente prohibido es utilizar un pulsador de color rojo para funciones de arranque o de puesta en tensión. Entonces, para pulsadores de parada, puesta fuera de tensión o desconexión, la preferencia es el color negro. También es aceptable el gris y el blanco y está totalmente prohibido el color verde. Ahora, ¿qué pasa con el color rojo? También es aceptable, se puede utilizar siempre y cuando se cumpla la recomendación técnica de que no se use cerca de una parada de emergencia para evitar confusiones de los operadores. Ahora, en cuanto a los pulsadores de emergencia o desconexión de emergencia, aquí sí nos ponemos un poco más firmes. Aquí sí es obligatorio utilizar el color rojo y está totalmente prohibido usar todos los demás. Y ahora, bastante interesante esta parte porque tiene que ver con lo que les mostré al principio. ¿De qué color debería ser la indicación luminosa de tensión en condiciones normales? Debería ser entonces de color verde. Sin embargo, también es aceptable utilizar el color blanco, no hay ningún problema. De todas formas, para evitar ambigüedades o confusiones, lo que la norma recomienda es que arriba de los pilotos luminosos se usen también carteles indicadores, ¿no? Recordemos que siempre es muy importante tener todo bien señalizado, no solamente con colores, sino con carteles que indiquen textualmente qué es lo que está ocurriendo y si además es posible acompañarlos de formas, como también les recomienda la norma, pero no lo estamos viendo en este caso, o sonidos, eh, también se pueden hacer como para tener un sistema de señalización un poco más robusto.
Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo debe señalizarse si, por ejemplo, queremos indicar presencia de tensión antes de un interruptor y después de ese mismo interruptor? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos entonces que hay un interruptor termomagnético o un interruptor de caja moldeada, por ejemplo, que obviamente en sus bornes superiores va a tener tensión. Y nosotros cuando entonces cerramos los contactos del interruptor, también queremos asegurarnos de tener tensión en sus bornes de abajo. ¿Algún valiente? ¿Cómo creen que debe señalizarse? Alguien hizo un comentario no relacionado con esto, sino que le gustaría charlas de otro tipo, como por ejemplo dimensionar interruptores principales, contactores, relés térmicos. Lo tomamos, querido amigo anónimo, porque no está tu nombre acá. Lo tomaremos en cuenta para próximas presentaciones. Creo que son temas bastante interesantes. Gracias por tu comentario. Ahora, ¿alguien quiere responder la pregunta? ¿Cómo se imagina que debe señalizarse si se quiere indicar presencia de tensión antes del interruptor y después del interruptor? ¿Y qué pasa si les digo que hay premios? No, los premios los vamos a dejar para después. Bueno, nada, sigo adelante entonces. La forma correcta de señalizar si nuestra intención entonces es indicar presencia de tensión antes y después del interruptor es arriba en color verde y abajo en color blanco. Así que, nada, creo que es un dato interesante y que normalmente no lo tenemos en cuenta y que es posible que si ustedes son instaladores electricistas, domiciliarios, comerciales, son cosas con las que ustedes se pueden llegar a encontrar. Ahora, cuando hablamos de indicación luminosa de emergencia o peligro, entonces aquí nos ponemos rígidos, es obligatorio utilizar el color rojo y se prohíbe totalmente todo lo demás. Y cuando hablamos de indicación luminosa de condición anormal o crítica, entonces es obligatorio el amarillo y está prohibido todo lo demás. Sin embargo, tal como ocurre con la norma ISO, la recomendación que es la norma ISO, se pueden utilizar las escalas de colores que van desde el amarillo pasando por el naranja y terminando en el color rojo para establecer distintos tipos de niveles de importancia de la alarma. Pregunta interesante. No sé si ustedes en algún momento se han encontrado con operadores electricistas que sean daltónicos. Puede pasar. Yo estudié, por ejemplo, con una persona daltónica. Entonces lo que se sugiere es usar medios complementarios de identificación como formas o sonidos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra oferta pilotos que son luminosos, pero al mismo tiempo son buzzer. Se emiten un sonido cuando encienden. De manera que un operador que quizás no pueda identificar completamente o diferenciar colores en un tablero, no tenga problemas si lo escucha, si escucha que está, nada, que hay una alarma, ¿no? También es posible utilizar incluso intermitencias, o sea, todo lo que pueda ayudar a que una persona daltónica pueda identificarse debería poder utilizar. Entonces, nada, creo que estos son los ejemplos que quería mostrarles y bueno, y mostrarles lo que en líneas generales comentan estas tres normas, la 61439-1, 60073 y 60204-1. Y ahora lo que les voy a mostrar son tableros que me conseguí en internet. Tan simple como puse en Google tableros eléctricos, tableros de bomba, tableros de emergencia, etcétera. Y fui tomando todas las cosas que allí fui encontrando. Y lo que aquí me gustaría conversar con ustedes, o que por lo menos le prestemos atención, es que veamos cuáles son las cosas que, de acuerdo a la norma IS, están bien y cuáles no,
no tanto. Insisto, la norma IEC, si bien establece algunas recomendaciones técnicas, en muchos casos, como ya vimos, tiene preferencias. En otras también te dice que es posible utilizarlo siempre y cuando las señalizaciones se hagan correctamente. Así que nada, estaré mostrando algunos. Obviamente no vamos a ver ninguna marca, no veremos nada más allá que ponga en riesgo a las empresas de las cuales tome estos tableros, pero creo que es un ejercicio interesante. Insisto, no es que están mal, sino que simplemente las vamos a ver bajo la óptica de la normativa IEC. Entonces, esto que estamos viendo acá es un arranque de motores, ¿sí? Esto que estamos viendo acá arriba, estos cartelitos que ustedes no sé si logran ver, pero dicen L1, L2, L3. Por lo tanto, esto lo que está indicando es la tensión que hay si el tablero tiene tensión en la parte superior, me imagino, ¿no? Y estos botones que están por acá, acá hay una parada que está en color rojo, señalizado correctamente. Hay una marcha señalizada en color verde. Y aquí entonces nos encontramos con dos señalizadores que hablan de estado de falla y estado normal. Entonces, ¿qué nos encontramos acá interesante? Que de acuerdo a la normativa IEC, entonces estos indicadores de tensión deberían ser de color verde o deberían ser de color blanco y no de color amarillo. Porque recordemos que el color amarillo es para advertencias. Y en este caso, para el arranque de motores, esto no es una advertencia, es tan simple como la indicación de tensión que hay en el tablero. Siguiente ejemplo, esto es una transferencia manual. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros acá? Nos encontramos que este indicador luminoso o piloto luminoso muestra cuando está conectada a la red. Este indica cuando está conectado el generador de emergencia. Y este que está en el medio indica cuando las cargas tienen tensión. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Bueno, y también, perdonen, acá nos encontramos una señalización de color amarilla, bien señalizada en forma triangular, donde habla de peligro de riesgo eléctrico. Pero bueno, ¿qué nos encontramos nosotros acá? Nos volvemos a encontrar indicadores pilotos luminosos con la intención de mostrar presencia de tensión de colores no definidos por las normas IEC. Entonces, ¿de qué color deberían ser los pilotos luminosos de arriba, de acuerdo a la IEC? Deberían ser de color verde, ¿sí? Mientras que la presencia de tensión en las cargas debería ser de color blanco. ¿Correcto? ¿Con qué más nos encontramos? Nos encontramos con un tablero eléctrico de un desagüe, bastante sencillo. Bomba 1, bomba 2, indican color verde cuando las bombas están encendidas. Está perfecto, acá no hay ningún problema. Este, por ejemplo, es un tablero de bombeo donde nos encontramos entonces que hay 3 bombas y que el color verde indica cuando están operando. Hasta este momento no hay ningún problema. Ahora, nos encontramos con este en color rojo que indica bajo nivel de succión. Entonces, aquí lo interesante es preguntarse si esa indicación amerita una acción del operador o no. Es decir, ¿qué pasa si se enciende ese piloto luminoso por bajo nivel de succión? ¿Que hay que simplemente estar atentos o hay que ejercer alguna acción? Bueno, yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que responder para saber si este piloto luminoso que está en color rojo debería ser de rojo, efectivamente, o un color amarillo. Recordemos que si es de color rojo, amerita alguna acción del operador, y si está en color amarillo, no necesariamente. Es decir, puede simplemente quedar como un estado de alerta o de monitoreo. Tenemos este tablero también,
¿Qué es un tablero de bombas? Los señalizadores verdes están perfectos, que indican cuando están encendidas las bombas. Y lo mismo pasa con este señalizador o piloto de color rojo, ya que indica si hay una alarma o está en silencio. Yo creo que en este caso nos tendríamos que hacer la misma pregunta, ¿no? Si fuéramos el diseñador o el usuario, si esta alarma realmente amerita alguna acción del operador o si es simplemente para monitoreo. Entonces, dependiendo de cuál sea la respuesta, tendríamos que definir entonces cuál es el color correcto. Este es otro tablero de bombas. Aquí es bastante interesante porque nos encontramos entonces en la parte de arriba unos indicadores que acá dicen arriba, línea 1, línea 2 y línea 3. Por lo tanto, son indicadores de tensión. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos, entonces los indicadores de tensión deberían ser de color verde o también podría utilizarse el color blanco. ¿Qué otra cosa nos encontramos por acá? Bueno, aquí interesante, nos encontramos una parada de emergencia en color rojo y con fondo amarillo. Y acá nos encontramos un piloto luminoso de color rojo que en su letrero en la parte de arriba dice emergencia aplicada. Entonces, ¿qué es interesante acá? Bueno, acá lo interesante es que por lo que se entiende de la lógica de este tablero, en lugar de que el encendido de esta lámpara roja amerite la parada de emergencia, pasa todo lo contrario. Cuando se toca la parada de emergencia es que se enciende este piloto luminoso de color rojo. Entonces, a mi criterio, no está bien diseñado. Sin embargo, como está bien identificado, dice que la parada de emergencia está aplicada. Bueno, creo que un operador quizás no tendría tanto problema. Ahora aquí nos encontramos un tablero de control, ¿sí? De una bomba contra incendio. Vemos que estos tableros son de color rojo. Y que tiene acá un piloto luminoso de color amarillo que habla de un tablero energizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está indicando este piloto luminoso? La presencia de tensión. Por lo tanto, este piloto luminoso no debería ser de color amarillo, de acuerdo a lo que dice la ISE, sino que debería ser de color verde o de color blanco. De resto, hay indicaciones de falla por sobrecarga, bajo nivel de la cisterna, en colores rojos, y en color verde el funcionamiento de las bombas. Así que bueno, acá pueden ver la respuesta que respondieron todos acá. Entonces tuvimos 9 respuestas. Muchísimas gracias a los que contestaron. Es interesante esto porque entonces esto habla de que realmente como fabricantes, hablo en líneas generales, no solemos hablar de estas cosas. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que les mostré al principio, si nosotros quisiéramos señalizar y simplemente indicar presencia de tensión en un tablero, deberíamos hacerlo entonces de color verde, como el 33% de las personas contestaron. Sin embargo, algunos, porque simplemente consideraron que era la manera correcta, dijeron que había que señalizar con colores rojo, verde y amarillo. Así que, bueno, espero que de acuerdo a todo lo que conversamos, la siguiente vez que yo vuelva a hacer esta pregunta, ojalá entonces pueda ser del 100% el color verde, ¿sí? Nada, creo que funcionó. Me gustó hacer este ejercicio de empezar con una pregunta porque creo que habla a las claras de que es algo lo que nosotros tenemos que reforzar porque es un tema bastante importante. Es un tema bastante importante porque no solamente porque estamos hablando ya de temas relacionados con la seguridad eléctrica y la vida de las personas. Ahora, rápidamente hablamos sobre la oferta, ¿no?, que nosotros tenemos. Importante que tengan esta información por acá.
Tenemos pilotos LED monobloques. Con tensiones nominales que van, dato importante, tensiones nominales que van desde los 12 hasta los 380 voltios. Corrientes nominales de 20 miliamperios, grado de protección IP65. Temperatura de trabajo que va desde los menos 5 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Y un diámetro de fijación de 22.5 milímetros. ¿Qué es importante que sepan acá? Que tenemos en los 5 colores. ¿Sí? Entonces, importante, todos los colores que les mencioné, nosotros los comercializamos. ¿Cuáles son entonces estos 5 colores? En los pilotos luminosos, el verde, el rojo, el azul, el amarillo y el blanco. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los 5 colores y también tenemos los pilotos luminosos con buzzer. Esta no es la única oferta que nosotros tenemos de pilotos luminosos. Nosotros también comercializamos los pilotos luminosos armables, es decir, a los que se les puede poner el bloque luminoso y los contactos NA y NC en los casos en los que también son pulsadores. Pero bueno, es para mostrarles simplemente que nosotros tenemos una familia completa para poder cubrir y señalizar correctamente un tablero. Tenemos pulsadores también, no solo con 5 colores, sino con 6 colores, porque tenemos entonces el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el blanco y el negro. Tenemos también selectoras tanto de mango corto como de mango o palanca larga con llave para 2 y 3 posiciones. Tenemos también pulsadores dobles, bien sea salientes, rasantes y luminosos. Y tenemos botones de emergencia en colores rojos con la cabeza de hongo de 30, 40 y 60 milímetros y también con un cuarto de giro, es decir, con retención. Además de los de color rojo, también tenemos en color azul y en color verde. También importante mencionarles que en esta familia de productos tenemos entonces también los de línea plástica, que son estos que están acá. Por ejemplo, la base es plástica. Y también tenemos los más robustos que son de base metálica. Y grado de protección de estos productos que son IP55. Así que, bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles hoy. Creo que era una presentación un poco más ligera. Así que nada, estoy a la orden para leer sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. No prometo saber la respuesta, pero en el caso de que sí, las puedo contestar de una vez.